Capítulo 38. Hola, amigo. Bolt hizo una mueca cuando las palabras resonaron en su cráneo como un trueno. Ni siquiera había abierto los ojos y sentía más dolor del que recordaba haber sentido nunca. A través de sus pestañas vio a un hombre moreno, de piel bronceada y espesa barba negra, que le sonreía. Nunca había deseado tanto asesinar a un hombre como en ese momento. ¿Cómo se atrevía a sacarlo a patadas y gritos del cálido y oscuro olvido de sus sueños? Estaba tan cómodo y ahora sufría. Bolt gimió y se inclinó hacia adelante para sentarse. El dolor le recorrió el pecho como el relámpago antes de dominar la armadura relámpago. Todo su cuerpo gritó de agonía. Bolt se agitó hacia atrás, jadeando mientras se recuperaba del shock. Tranquilo, amigo, dijo el hombre, de nuevo, con ese marcado acento de la Tierra del Viento. Tus costillas están más torcidas que la corte del Señor del Viento, bromeó con una pequeña risita. Bolt no pensó que fuera tan gracioso. Sí, diría que te dieron una buena paliza. Te encontré vagando por las dunas de las tierras baldías medio delirante con tus amigos a cuestas. Un lugar muy peligroso. Muy caluroso. Sin agua. Muchas serpientes y escorpiones. No es un lugar para extranjeros, dijo el hombre, llevándose un odre de agua a los labios. Bolt bebió con avidez y su ira anterior se olvidó. No había pensado que el agua pudiera tener tan buen sabor. ¿Dónde están mis amigos?, preguntó Bolt, suspirando aliviado ahora que había saciado su sed. Oh, el hombre grande está afuera. La niña está durmiendo, respondió el hombre, señalando hacia donde dormía Ikari en un rincón oscuro de la tienda en la que se encontraban. Parecía que había visto días mejores. Su cabello negro estaba despeinado y enmarañado con sangre y arena, y le caía suelto hasta los hombros. Su brazo derecho estaba envuelto en un grueso hueso de vendajes de color marrón arena. Bolt volvió a mirar a su aparente salvador. Mi nombre es, consideró mentir, pero no sabía cuánto habían dicho Ikari o Tetsu. Así que no lo hizo. Mi nombre es Bolt. Gracias por salvarnos. ¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú? Las preguntas brotaron de sus labios. El hombre le sonrió, revelando unos dientes blancos como perlas que contrastaban con su barba negra como la tinta. Soy Shichi. Estás en medio de las tierras baldías, por lo que es difícil decir dónde. Estamos a unas pocas millas de Totori. Nuestra caravana no debería tardar más de unos días en llegar allí, dijo el hombre, Shichi. Eso solo generó más preguntas. Por un lado, ¿por qué un viaje de unos pocos kilómetros, hasta la ciudad más cercana, nada menos, tomaba varios días? Podría recorrer todo el ancho de la Tierra del Fuego en un solo día si no se detenía a descansar. Gente normal, se burló. Pero Bolt tenía otras cosas en la cabeza. Necesitaba tiempo para curarse, y sus amigos también. Entonces, si el sabio de los 6 caminos quería, podrían comenzar su investigación sobre lo que había estado matando gente a lo largo de la frontera norte del país del viento y la tierra. Con una gran fuerza de voluntad, Bolt se sentó. El movimiento hizo que cada fibra de su ser gritara de agonía, pero lo hizo. Bolt parpadeó para quitarse las manchas de la vista mientras el dolor retrocedía como la marea. Desde su nuevo punto de observación, pudo ver que la cama en la que yacía era poco más que un montón de trapos viejos y sucios y que la tienda estaba hecha de manera rudimentaria con ramitas secas y una lona correosa que ni siquiera estaba clavada al suelo. El viento levantó la lona y sopló aire caliente y arena en el pequeño pabellón. Bolt gimió. Este no era un lugar higiénico para curarse. Probablemente había contraído algún tipo de enfermedad que no había afectado a los ninjas desde la era de los clanes en guerra. Su gemido despertó a Ikari, que se sobresaltó ante el repentino ruido. Su mano derecha se deslizó instantáneamente hacia los poaches en su cintura, solo para agarrarse a la nada. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. Le llevaría tiempo acostumbrarse a los sellos que había colocado en las palmas de sus manos. Bolt podía imaginarla parpadeando somnolienta detrás de su máscara mientras su mente asimilaba lo que la rodeaba. Luego, se puso de pie y caminó hacia él. Sus botas levantaron arena en nubes tenues que el viento rápidamente arrastró mientras caminaba. Bolt la miró desde su pila de trapos y vio una determinación sombría en sus ojos. Tienes fracturada la cuarta, quinta, sexta y séptima costilla en el lado derecho, y la segunda y tercera en el izquierdo. También tienes fracturado el esternón en 2 lugares. He hecho todo lo posible para curarte, pero necesitas un médico. Uno más hábil que yo. He tenido que recurrir a toda mi habilidad para mantenerte con vida durante tanto tiempo, dijo Ikari. Bolt tragó saliva mientras ella le explicaba la gravedad de sus heridas. Siempre había sabido que Sarada tenía un fuerte gancho de derecha, pero esto era algo diferente.
Ella realmente no se había guardado nada al final. Y casi lo mató. Bolt solo podía rezar para que su madre le hubiera enseñado algo de ninjutsu médico, o lo habrían traído de vuelta en una bolsa para cadáveres. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó Bolt. Necesitaba saber cuánto tiempo había pasado desde que escaparon de su equipo de recuperación. Entonces podría planificar su próximo movimiento. Y Carl inclinó la cabeza hacia un lado. Te induje un coma mientras curaba tu contusión pulmonar y estabilizaba tu tórax inestable. Eso fue hace 3 días. Me desperté hace apenas 5 días, respondió. Bolt se volvió para mirar a su salvador. Shichi estaba haciendo todo lo posible para darles privacidad a los dos, holgazaneando cerca de la puerta de la tienda y mirando hacia afuera. Mientras soplaba el viento, Bolt pudo ver otras tiendas, hombres y mujeres apiñados y el pelaje color arena de los camellos. Shichi, gritó. ¿Cuánto tiempo hace que nos encontraste? Shichi se sobresaltó, luego se dio la vuelta y regresó hacia ellos con paso alegre. Oh, deben haber pasado al menos 2 semanas, dijo, mirándolos a ambos con interés. Si necesitas un médico, el mejor de la zona sería el viejo Doc Saubones. No pude evitar escuchar, explicó con una sonrisa tímida. Dirige una clínica en Totori, la mejor en el negocio. Dudo que este médico, dijo Ikari, con evidente desagrado, sea lo suficientemente hábil para realizar una operación de este calibre sin matar a su paciente. Shichi se limitó a sonreír. La vieja Saubones es la mejor doctora que tenemos aquí, dijo. Según dicen algunos, solía ser una ninja de la arena. Debe haberse retirado hace muchos años. Nadie sabe por qué dejó la aldea y se mudó al centro de las tierras baldías. Sin embargo, no lo cuestionamos demasiado. Siempre nos cura bien y no hace preguntas siempre que le paguemos. Debería ser suficiente para ustedes, ¿no? Una doctora ninja para un ninja. Bolt se quedó quieto. Shichi lo sabía. Sabía que no debería haberle dado su verdadero nombre. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Bolt. Tenía que estar seguro. No podía volver a cometer el mismo error. ¿Cómo lo supe? ¿Quién eras?, preguntó Shichi, con una clara confusión en el rostro. Bolt asintió. Por supuesto. Eres famoso, declaró Shichi, sacando un pergamino arrugado de los pliegues de su chaleco. Se lo entregó a Bolt sin dudarlo. Los chicos y yo nos hemos estado preguntando si vendrías por aquí. Hemos estado leyendo sobre tus hazañas en la Tierra de la Lluvia desde que empezaron a imprimirse los periódicos. Por supuesto, es difícil conseguirlos aquí, pero nos las arreglamos con lo que podemos. El papel era un folleto de búsqueda y captura. Tenía una foto de él en el torneo de la Unión. Debajo, en grandes letras negras, estaban las palabras que deseaba y temía escuchar. Se busca. Vivo o muerto. Bolt Uzumaki, decía. Debajo, decía que era un criminal de rango S extremadamente peligroso, el primero en obtener el infame título desde Sasuke Uchiha, y que provenía de la hoja. Había un breve resumen de sus habilidades, pero nada específico. No se mencionaba su armadura relámpago, ni su Rasengan, ni su jutsu de sellado. La Unión había recibido información deficiente o había ignorado deliberadamente su aumento de poder. Ambas cosas le favorecían. La primera era especialmente interesante. Si la Unión había recibido información deficiente, ¿quién se la había dado? ¿Quién había arriesgado su carrera para darle esa ligera ventaja? Esa era la pregunta. Pero el folleto le hizo pensar en otra pregunta, mucho más peligrosa y urgente. Si Shichi sabía quién era y tenía los 3 cuerpos inconscientes a su merced, ¿por qué no los entregaba a las autoridades? Su recompensa era 50 millones de ri. Leyó Bolt en voz alta. Sí, es una suma bastante considerable, convino Shichi asintiendo con la cabeza. Entonces, ¿por qué no lo recogiste?, preguntó Bolt, haciendo una mueca de dolor mientras acomodaba su torso para estar más cómodo. Shuichi se rió. No puedo, respondió. Bolt notó que dijo que no podía en lugar de decir que no quería. Los guardias de todos los puestos de recolección me matarían en cuanto me vieran. ¿Por qué?, preguntó Bolt frunciendo el ceño. Porque, dijo Tetsu, levantando la solapa de la tienda, estamos en compañía de una banda de ladrones. Sarada decidió que Koaku era un hombre interesante. Parecía joven, pero no lo era. Cuando lo conoció, pensó que solo era unos pocos años mayor que ella. Tal vez de unos 20 o 30 años. Fue una gran sorpresa cuando él tuvo que corregirlas, diciendo que se acercaba a los 40 y tantos. Eso fue sangre Uzumaki para ti. Sarada miró por encima del hombro de él mientras dibujaba símbolos en la pálida piel de Imawari, muy levemente.
Las artes del sellado eran algo que ella no podía comprender, ni siquiera con su Sharingan. Podía ver el chakra, ver cómo se tejía y formaba, ver cómo se aplicaba. Pero no podía copiarlo y no podía entenderlo. Fue interesante. ¿Sientes algo?, le preguntó Kohaku a Himawari. Su amiga negó con la cabeza. Nada. Ningún progreso. Incluso después de 3 días. Kohaku suspiró profundamente y sacó su pincel. ¿Tienes problemas?, preguntó Sarada con una pequeña sonrisa. Siempre es difícil descifrar la escritura de otra persona, dijo Kohaku. Pero en este caso lo es aún más, porque está muy bien encriptada. No coincide con nada de los pergaminos que he leído y no responde a ninguno de los métodos tradicionales para acceder a sus funciones básicas. Bolt era un genio, le dijo Sarada. Aún es un genio, si esto sirve de referencia, se quejó, cogiendo el pincel y escribiendo unos cuantos caracteres más. Sarada observó cómo la tinta pintada brillaba con un hermoso color azul celeste. Uno pensaría que una foca como esta tendría más fórmulas defensivas si estuviera diseñada para controlarte. Pero no reacciona a nada de lo que intento. Solo se resiste a que la quiten. ¿Sientes algo?, Himawari volvió a negar con la cabeza. Kohaku arrojó su pincel a un lado y se recostó en su asiento mientras se cruzaba de brazos. Pero sus palabras despertaron una idea en la mente de Sarada. Sus recuerdos del final de la pelea eran confusos. El dolor podía hacer eso. Pero recordaba algunas cosas. Recordaba haber tenido miedo. Miedo de Bolt, y cuánto había cambiado. Lo oscuro que se había vuelto en los pocos años que había estado lejos. Habían sido amigos desde la infancia, al igual que sus madres y padres. Sabía que no podía haber cambiado tanto, sin importar lo que hubiera hecho o visto. Quizás fue eso. Intenta, dijo Sarada, deteniéndose para pensar un momento. No sabía cómo expresar su idea. Intenta tratarlo como una foca que no intenta controlarnos. Algo más beneficioso, terminó Kohaku por ella. Bien, no haría daño. Ciertas focas permanecerían inertes, incluso ante el sondeo, dijo, cogiendo su pincel una vez más. Pero eso no tiene sentido. Te dijo que era un... Himawari se puso rígida y los ojos de Sarada se centraron en el sello que llevaba en el cuello. Brillaba con un color carmesí oscuro y los brazos del remolino se movían y retorcían a medida que crecían hasta que el pequeño remolino no era más que un gran punto negro en la nuca de su amiga. ¿Sientes algo?, preguntó Kohaku, dibujando rápidamente más caracteres. Himawari negó con la cabeza. Nada, respondió, pero por su tono tenso, Sarada se dio cuenta de que estaba sintiendo algo. Sarada observó cómo el brillo del sello aumentaba en luminosidad. Símbolos negros como la tinta se extendían por la espalda de su amiga, escritos en un idioma que nunca había visto antes. ¿Sí? Gritó Kohaku, levantando el puño en el aire. Te he vencido, niña. La experiencia supera a la genialidad cualquier día. Kohaku dibujó caracteres de arriba a abajo en la espalda de Himawari. Las marcas negras como la tinta del sello de Bolt se retorcían y se retorcían mientras pasaban de ser un galimatías indescifrable a algo parecido a un galimatías roto e indescifrable. Ella todavía no podía leerlo. Kohaku soltó un aullido de triunfo. Al parecer, podía leerlo. Luego se desplomó y empezó a reír hasta que las lágrimas corrieron por las comisuras de sus ojos. Las marcas retrocedieron hasta convertirse en el ahora familiar sello del remolino. Himawari se puso rápidamente la camisa para preservar su modestia. Sarada le dio una patada a Kohaku. El Uzumaki seguía riéndose sin control. ¿Qué es tan gracioso?, siseó Sarada. Oh, Dios, dijo Kohaku entre risas. Sabía que el niño tenía debilidad por su hermana pequeña. Cuando ustedes dos le contaron a mi abuela lo que pasó, pensé que era extraño. Tenía razón. Él mintió. Sarada frunció el ceño. ¿Bolt mintió? Kohaku asintió. Oh, ¿te marcó con un sello? Sí. Pero no es el sello maldito de la obediencia. Es un sello complicado que permite al usuario rastrear a quien lo tiene puesto, incluso si están separados por cientos de millas. Probablemente incluso sepa que rompí el sello, ya que se activó momentáneamente, explicó. Pero eso no es todo, continuó Kohaku. Me pareció extraño que Bolt intentara colocar un sello tan complicado en ti, considerando que al final de la pelea habría quedado herido y exhausto. No tenía la concentración ni el chakra para colocar un sello tan poderoso en ustedes dos. El sello de rastreo no es un sello maldito, por lo que también fue extraño que te doliera tanto como describiste. Pero tenías razón, concedió Kohaku. Bolt es un genio. Combinó dos sellos.
El sello de rastreo y el sello maldito de empoderamiento. Sarada se estremeció ante el siniestro nombre. Es un nombre un poco inapropiado, en realidad. Debería llamarse sello bendito, en lugar de maldito. Crea un pequeño nódulo en los canales de chakra del objetivo y le imparte una parte del chakra del usuario, para que lo use cuando sea necesario. Por eso el sello dolía. Himawari habló. Pero si Bolt estaba tan exhausto al final de la pelea, ¿cómo pudo tener chakra para sellarlo en nosotros? Oh, eso es fácil. Él almacenó algo de su chakra de sus reservas Yang. Probablemente él tiene. Kohaku se puso rígido y dejó de hablar inmediatamente. ¿Probablemente qué? Preguntó Sarada. Kohaku se encogió de hombros. Lo siento. Es un secreto del clan, dijo simplemente. Sarada sonrió a pesar de sí misma. Había tenido razón. Se sentía bien de que su fe en su amiga se hubiera visto reivindicada. Iba a darle a Bolt una paliza como era debido por asustarla a ella y a Himawari la próxima vez que se vieran. Entonces, ¿puedes quitártelo? Sería difícil capturar a Bolt si sabía que iban a venir. Aunque no los mantendría alejados, como había pretendido con su mentira, le permitiría saber de antemano su llegada. Nunca volverían a tenderle una emboscada. Kohaku tarareó mientras pensaba. Podría, tal vez, con el tiempo, respondió. Pero probablemente sería más seguro no hacerlo. Además, el chakra Yam con el que Bolt los bendijo no es una cantidad pequeña. Se activa si sus vidas corren peligro. No se puede usar en una pelea, pero los mantendrá con vida y de pie mucho después de que los hombres normales hubieran caído. Sarada estaba dividida. Kohaku hizo que pareciera que quitar el sello sería peligroso. Por un lado, se resistía a revivir ese dolor exquisito que Bolt le había infligido cuando la marcó con el sello. Por otro, se suponía que el sello podía salvarle la vida si alguna vez corría peligro. Conservarlo podría ser una bendición, pero Bolt siempre sabría si su hermana o ella estuvieran intentando cazarlo. Decisiones. Bolt se puso rígido mientras un dolor invadía todo su ser. Sintió un tirón en el ombligo, muy hacia el este. Juró. ¿Qué pasa? Preguntó Ikari, caminando junto al trineo improvisado en el que estaba tumbado. Shichi lo tenía atado a la silla de montar de su camello mientras su caravana avanzaba chapoteando por la arena. El sello que puse sobre mi hermana se activó, respondió. Podía notarlo. Podía sentir la cualidad distintiva de su chakra, tan similar al suyo. Por la dirección general y la fuerza de la atracción, calculó que estaban en la hoja. Lo cual era problemático, porque Bolt no había pensado que la hoja tuviera un maestro de sellos capaz de deshacer su trabajo. Que alguien lo tuviera era preocupante. Si pudieran activar el sello, posiblemente podrían quitarlo. Entonces todo su trabajo sería en vano. El acto que había realizado, que casi le rompió el corazón cuando vio el miedo reflejado en los ojos de Sarada y Himawari, sería en vano. No sufrió esa tristeza solo para que un maestro de sellos Ambu al azar tirara a la basura su sacrificio tan fácilmente. ¿Está todo bien?, dijo Ikari, deteniéndose al ver pasar a un matón mayor y gordo. Estaba medio calvo y no llevaba nada más que un taparrabos de cuero. Llevaba una cimitarra curva y malvada en la cadera. El matón les gruñó mientras caminaba hacia el frente de la caravana. ¿Está bien? Debería ser así, dijo Bolt, haciendo una pausa para pensar por un momento. El hecho de que hayan roto el sello no significa que lo entiendan o sepan cómo quitarlo. Probablemente descifren su verdadero propósito, pero no intentarán quitarlo. Nada cambia. Ikari asintió y los dos se sumieron en un silencio cansado. El desierto era una amante implacable y dura. Era más caliente que el fuego durante el día y más frío que el hielo por la noche. Bolt lo había aprendido de la peor manera cuando dibujó distraídamente en la arena un día. Se había quemado las yemas de los dedos. Desde entonces, Bolt se aseguró de no tocar la arena. Entendía por qué tanta gente usaba botas gruesas a pesar del calor. Si no podías usar chakra para pararte sobre la arena, sería insoportable caminar durante un largo periodo de tiempo. De todos modos, era casi imposible caminar durante un largo periodo de tiempo. El calor, la arena y el viento hacían que viajar por el desierto fuera un ejercicio digno de un entrenamiento ninja. Cómo la gente vivía en la tierra del viento sin la ayuda del chakra era algo que estaba más allá de la comprensión de Bolt. Otro grupo de ladrones corrió hacia la parte delantera de la caravana, levantando grandes jirones de arena con sus botas curvas. Bolt captó la mirada de Tetsu mientras el samurái agarraba la empuñadura de su espada. No le había hecho ninguna gracia viajar en compañía de ladrones, los prostitutos sin honor, como los había descrito tan pintorescamente.
A Bolt le habría parecido divertido si no estuviera al borde de la muerte y rodeado de 40 asesinos. No se atrevió a mencionarle a Tetsu que él mismo había estado en compañía de ladrones cuando se conocieron. Tenía una deuda con ellos, fuera lo que fuese. Debía de ser una deuda si habían obligado a Tetsu a ayudarlos a robar a los viajeros. Probablemente por eso no se esforzó mucho por salvarles la vida cuando él y Kari los masacraron. Los labios de Bolt se curvaron hacia arriba al recordarlo. Se oyó un grito de júbilo en algún lugar más adelante. Bolt se armó de valor y giró el cuerpo para poder mirar alrededor de los flancos del camello. En la cima de una gran duna había un enorme peñasco rocoso de arenisca. La única tierra firme en kilómetros y kilómetros. Encima había una ciudad rudimentaria de chozas y casuchas talladas en la piedra. Se había erigido una ciudad de tiendas de campaña alrededor de los riscos y Bolt podía ver los cientos, si no miles, de personas que se arremolinaban allí. Había tantas que levantaban una pequeña tormenta de arena simplemente con caminar. Bolt arrugó la nariz a medida que se acercaban. El viento traía el hedor a sudor, sangre, alcohol rancio y camellos. Dios, cómo olía a camellos. Ya odiaba a esas asquerosas criaturas. Mordían, escupían, olían mal. Eran lentas. El hecho de que ahora dependiera de uno para moverse lo hacía doblemente peor. Cuando la caravana entró en la ciudad de tiendas, hombres y mujeres se detuvieron para gritar saludos groseros. Bolt se dio cuenta de que todos iban armados. Había barriles de alcohol en casi cada esquina de los toscos senderos. Incluso durante el día, al mediodía, había borrachos durmiendo sobre su propio vómito en la arena. Unas cuantas parejas hacían el amor apasionadamente a la sombra entre las tiendas, donde tenían toda la privacidad que se podía desear. Había juegos de azar organizados por niños de la calle. Los hombres lanzaban cuchillos arrojadizos a postes de madera desde diferentes distancias, compitiendo para ver quién tenía la mejor puntería. Bolt se dio cuenta de lo que era Totori. Era una ciudad. Una ciudad de ladrones. Sus ojos y su entrenamiento detectaron a los pocos que estaban fuera de lugar. Hombres corpulentos y fornidos armados con cimitarras. Guardias, para garantizar el orden. Ancianos arrugados con barbas blancas que intercambiaban bienes por por bienes. Los peritos. Revendedores de bienes robados. Bolt sonrió. Había esperado encontrar un tugurio de edificios de la época de los clanes en guerra cuando Shichi le había dicho que iban a una ciudad en las tierras baldías. Totori estaba apenas por encima de eso, pero había una cosa que los ladrones comerciaban y que él estaba muy interesado en comprar. Información. Información sobre lo que había estado sucediendo en el norte que haría que la piedra enviara a sus ninjas a investigar a los ciudadanos muertos de la Tierra del Viento. Algo, o alguien, tenía que estar sacudiendo las jaulas. Estaba decidido a averiguarlo. Ya estamos aquí. Gritó Shichi, desmontando de su fiel corcel, tal como le había dicho a Bolt. No creía que el camello estuviera entrenado para no cagar donde comía, y mucho menos para ser fiel. Estaban al pie de los riscos rocosos donde se habían excavado grandes cuevas y túneles en la roca. En uno de ellos, Bolt pudo ver los signos reveladores de un hospital de campaña. Trapos ensangrentados colgando de ganchos, camas y camillas, postes para colgar sueros y separadores para mantener separados a los pacientes. Podía oler sangre, sudor y miedo. Más de una vez, Bolt escuchó un grito de agonía que brotaba de algún lugar más profundo de la cueva, y Kari miraba a Shuichi como si quisiera retorcerle el cuello. En realidad, Bolt pensó que lo habría hecho si no le hubieran roto el brazo derecho y lo hubieran enyesado de manera improvisada. Tampoco estaba muy emocionado. A pesar del riesgo, hubiera preferido que ella realizara la cirugía. No se preocupen. Les dijo Shuichi, sonriendo ampliamente. La doctora Saubones es la mejor en el negocio. El mejor en el negocio, de los ladrones. Se escuchó un gemido de dolor impío seguido del sonido de carne desgarrada. Dos hombres salieron disparados de la cueva y cayeron de rodillas mientras perdían el contenido de sus estómagos en la arena del desierto. No afectaron en absoluto a Shichi mientras los guiaba orgullosamente hacia la guarida del león. Tetsu dio un paso adelante y tiró de su trineo hacia la cueva. Bolt escuchó a Ikari dejar escapar un suave suspiro al sentir tierra sólida bajo sus pies una vez más. Tenía casi tanto miedo de estar de pie en la arena como del doctor. Tetsu siguió a Shichi, arrastrándolo hacia el fondo de la cueva. Unas bombillas viejas y grandes parpadeaban por encima de ellos y los iluminaban con una cálida luz amarilla. Bolt palideció cuando se topó con quien él supuso que era la doctora. Ella estaba de pie sobre un hombre que se retorcía de dolor encima de una mesa.
El hombre gimió mientras ella envolvía con sábanas limpias el muñón que solía ser su pierna. Se la habían amputado desde la rodilla hacia abajo. La extremidad desechada se retorcía en el suelo no muy lejos. Ahora sabía qué había hecho que los dos hombres vomitaran antes. Era una visión espantosa. La mujer terminó de envolver el muñón y el hombre se desmayó. Bolt no sabía si por dolor o por pérdida de sangre. Hizo un gesto y los dos hombres que había visto antes regresaron. Estaban pálidos y temblorosos y se acercaron a ella con clara vacilación. Tu amigo debería estar bien. Mantén sus vendajes limpios y su pierna elevada. Si hay algún signo de podredumbre, regresa de inmediato, dijo. Su voz era seca y barítona. Los dos asintieron con entusiasmo y levantaron con cuidado a su amiga en sus brazos. Se retiraron rápidamente y entonces la doctora volvió la mirada hacia él. Bolt tragó saliva al sentir que se le aceleraba el pulso. Era una mujer mayor, con arrugas tanto de la edad como de la preocupación que le surcaban el entrecejo. Su cabello era de un gris negruzco descolorido y sus ojos eran de un verde jade apagado. Bolt pudo ver que, si hubiera sido más joven, podría haber sido una mujer hermosa. Sus ojos se posaron en su pierna derecha. Era una prótesis. Las articulaciones de una pierna de marioneta eran claramente visibles bajo sus pantalones, y la tela flotaba alrededor de la delgada extremidad con una brisa ociosa. Hola. Soy el Dr. Saubones. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó la mujer, aunque sus ojos se deslizaron hacia el cuerpo tendido en el suelo. Shichi saludó con la mano y sonrió ampliamente. No parecía entender la atmósfera sombría. Ikari dio un paso adelante. Mi amigo tiene varias costillas rotas. Lo he estabilizado lo mejor que he podido, pero la cirugía está más allá de mis habilidades, le informó al médico. Saubones asintió. Pónganlo en la mesa de allí, dijo, señalando una mesa de operaciones limpia, afortunadamente, en el lado opuesto de la habitación. Son 100.000 ri por la cirugía, 50 más para los cuidados posteriores. El dinero no es un problema, dijo Ikari. El doctor asintió y estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por una multitud que se filtró dentro de la cueva. Eran hombres y mujeres, todos armados hasta los dientes. Cimitarras en sus caderas, dagas arrojadizas en sus manos, y algunos incluso llevaban grandes abanicos en sus espaldas. Bolt reconoció a algunos de ellos de la caravana de Shuichi. Uno de ellos, el hombre gordo sin sentido del pudor, dio un paso adelante. Sacó su cimitarra y la apuntó amenazadoramente, directamente hacia él. Ya os lo dije, muchachos, dijo. Bolt Uzumaki. Hijo del Hokage y ninja rebelde de la hoja. Herido y sin siquiera poder ponerse de pie. Los 50 millones más fáciles que he visto en mi vida. No habrá violencia en mi hospital, dijo Saubones con severidad. O tú y tus amigos nunca más recibiréis tratamiento. Está bien, doctor, dijo el gordo riéndose. No tendremos necesidad de ser ladrones después de que entregue su cabeza. Eso no era lo que debía decir. En un instante, Tetsu apareció ante la multitud. Había quizás 20 de ellos en total. Los masacró. Como un carnicero que corta la carne en cubos. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Miembros y cabezas cortadas rodaron por todos lados mientras él los desmembraba sin piedad y metódicamente. Ni siquiera hubo tiempo suficiente para que los posibles cazarrecompensas gritaran. Simplemente murieron. Saubones frunció el ceño, pero no dijo nada. Bolt podía ver que sus ojos iban de Tetsu al río de sangre que fluía de la cueva y formaba cañones en la arena del exterior. No era necesario que hicieran eso, los reprendió, señalando con la cabeza hacia la entrada. Algunos de los corpulentos guardias que Bolt había visto antes respiraban con dificultad y llevaban las espadas desenvainadas. Tenían los ojos muy abiertos por la conmoción ante la masacre que había provocado Tetsu. Puede que seamos ladrones, pero incluso los ladrones tienen honor. Nadie puede amenazar a mi señor y vivir, dijo Tetsu sin una pizca de arrepentimiento. Bolt sonrió sombríamente ante eso. Saubones le hizo un gesto con la mano mientras ella y Ikari levantaban con cuidado a Bolt del trineo y lo colocaban en la mesa de operaciones. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. Bolt cerró los ojos cuando una luz blanca cegadora brilló sobre él. Podía escuchar el tintineo del metal y el agudo escozor del antiséptico en sus fosas nasales. Esto va a doler, muchacho, le advirtió el médico. Preferiría que no lo hiciera, bromeó Bolt, con todo su cuerpo tenso en preparación. Escuchó un suspiro audible y se estremeció cuando algo afilado le atravesó el cuello. Todo su cuerpo se entumeció y quedó flácido. No podía sentir nada.
Entonces su mente se calentó y se confundió, y nunca había apreciado el talento de Ikari para envenenar tanto como en ese momento. La oscuridad lo invadió cuando sintió que alguien movía su cuerpo. Bolt se despertó al día siguiente, parpadeando para abrir los párpados llenos de costras. Rezó en silencio para que se hubiera despertado. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero era un dolor agradable, del tipo que sentía después de una buena sesión de entrenamiento. Era el signo distintivo del ninjutsu médico, prácticamente su firma. Dolor, pero cálido y agradable. Se sentó, muy lentamente, para no lastimarse. Bolt dejó escapar un gemido de alivio cuando logró sentarse derecho. Se sentía tembloroso y húmedo por la cirugía, pero eso era una mejora dramática después del dolor y la agonía constantes. Estaba vestido con sábanas blancas sucias que se habían manchado por tanto uso que ningún jabón podría limpiarlas. Bolt supuso que eran lo que se consideraba batas de hospital en esos lugares. Con cuidado, deslizó una mano bajo su túnica y se palpó el pecho. Hizo una mueca al notar lo que claramente era una herida abierta que había sido cosida. Temiendo lo que encontraría, se subió el cuello de la camisa y miró hacia abajo. El médico le había abierto el pecho, cortando 2 largas líneas desde los hombros hasta el esternón, y luego hasta el ombligo desde donde se unían. Su piel estaba cosida y grapada de forma rudimentaria. Bolt se dio cuenta de inmediato de que le dejaría cicatrices, incluso con la ayuda de ninjutsu médico. Solo otro más para añadir a la creciente colección. A menos, por supuesto, que pudiera conseguir que la madre de Sarada o Tsunade lo curaran. Ninguna de las dos cosas era probable, dado su estatus como ninja rebelde oficial de la hoja. Suspirando, Bolt se recostó sobre las almohadas de la cama en la que estaba acostado y cerró los ojos. Aún se sentía un poco somnoliento por el veneno que Ikari le había dado. Ahora que se había liberado del dolor constante que había sentido, su mente tenía otras cosas en las que pensar. Qué tonto había sido. Le había dicho a su hermana que solo un Kage podría capturarlo. Qué montón de mierda. Superados en número por fuerzas inferiores a las que su padre sabía que no permitiría que lastimaran, él y sus amigos habían sido golpeados con severidad. Olvídense de la clase S, como lo describía su cartel de búsqueda, apenas estaba en condiciones de ser considerado clase A. La brecha entre la clase B y la clase A era pequeña. Los altos Chunin eran considerados criminales de clase B en el libro de bingo. La clase A eran Jnin. Pero la brecha entre la clase A y la clase S, eso era algo que no se podía cuantificar. No te convertías en clase S mediante el entrenamiento. Te convertías en clase S cuando el mundo te otorgaba ese título. Cuando tu poder estaba tan alejado del de un humano promedio, que eras más una fuerza de la naturaleza que un hombre. Cuando tu rostro era lo que los niños temían o rezaban por ver en la noche. Cuando tu propio nombre era suficiente para inspirar valentía en tus aliados y terror en tus enemigos. Cuando hablas, el mundo escucha con la respiración contenida. Bolt no era de clase S, por mucho que la Unión quisiera llamarlo así. Era un tecnicismo creado por burócratas que nunca habían visto un campo de batalla o que habían olvidado por completo cómo era la guerra. No, él no era de clase S. Aún no. Si la Unión quería marcarlo como el criminal más peligroso de la hoja desde su maestro, entonces les daría exactamente lo que querían. Primero, se recuperaría. Luego, ayudaría a la gente del país del viento. Después de eso, entrenaría. Todavía había mucho que podía aprender. Necesitaba completar su entrenamiento de sellado. Había poco que el pergamino del Uzukage pudiera enseñarle, pero había algunas lecciones que aún tenía que completar. Había niveles más altos de la armadura relámpago que había teorizado que existían pero que aún no había alcanzado. Necesitaba refinar su Rasen Shinsei hasta que usarlo fuera tan fácil como respirar. Entonces les daría una razón para llamarlo clase S. Bolt parpadeó y miró hacia arriba al oír el ruido de unas botas rozando la piedra. Las sábanas arenosas que habían colocado alrededor de su cama para darle privacidad se apartaron. Era Shichi. Hola, amigo. Lo saludó el hombre con una sonrisa y un gesto de la mano. Ahora que no deliraba de dolor, Bolt lo encontró extraño. Hola, lo saludó Bolt. Estaba demasiado feliz. Como si el peso del mundo no estuviera sobre sus hombros. Shichi siempre tenía una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos. También hablaba demasiado. Mantenía una conversación agradable con cualquiera que quisiera escucharlo. Parecía tener una inocencia innata, una bondad, una pureza que hacía que Bolt relajara la guardia. Eso era lo que hacía que sus instintos le gritaran alarmados. Después de la batalla con sus amigos, nunca más los ignoraría. Había algo extraño en Shichi y estaba decidido a averiguar exactamente qué era. ¿Puedo ayudarte?
Preguntó Bolt, cuando Shichi simplemente le sonrió. Oh, no, solo estaba comprobando cómo estabas. La pequeña se quedó dormida, respondió, señalando la figura dormida de Ikari que descansaba contra una pared cercana. Por tu propia seguridad personal, nunca la llames así cuando esté despierta, le dijo Bolt. Shichi solo sonrió y asintió, sin darse cuenta del peligro en el que se encontraba. Ikari había puesto veneno en la comida de más de un mercenario de Crimson Tide por menos. Ella insistió en ayudar con la cirugía, le informó Shichi. Bolt estaba bastante agradecido por eso. No estaba seguro de cuánto confiaba en la buena doctora después de verla cortarle la pierna a alguien. Por lo que sabía, él estaba vivo solo porque ella había supervisado el trabajo de la doctora. Pero eso ya era cosa del pasado. Ahora podía seguir adelante y seguir trabajando para lograr su sueño. Shichi, dijo Bolt, llamando la atención del hombre. ¿Quiénes son los intermediarios de información en Totori? Alguien de confianza, que sepa lo que ocurre en la capital y en la arena. ¿A quién mejor preguntar que a un ladrón? ¿Y qué mejor lugar para encontrar un intermediario de información que una ciudad de ladrones? Bolt no podría haber pedido un mejor lugar para terminar. Shuichi vaciló. Bueno, hay un par en la ciudad. Aunque los buenos cobran mucho, dijo. El dinero no es un problema, le dijo Bolt. Después de todo, tenía mucho dinero. De la marea carmesí y del botín de guerra en la tierra de la lluvia. Era bastante rico. Solo que su información sea precisa y reciente. Bueno, si tienes el RI, también podrías visitar al broker, dijo Shichi. ¿El corredor? ¿Qué corredor? Preguntó Bolt. No, ese es su nombre. Nadie sabe quién es en realidad, así que lo llamamos así, dijo Shichi. Bolt suspiró. Caminar era algo que daba por sentado. Incluso estar de pie. Le había costado toda su habilidad y fuerza de voluntad evitar gritar mientras lograba ponerse de pie. Afortunadamente, Ikari durmió durante toda la prueba. Debía estar realmente cansada para no haberlo oído. Bolt sabía que no era tan silencioso como debería haber sido. Tetsu, sin embargo, no se dejaba engañar tan fácilmente. Lo había vigilado, protegiéndolo en silencio mientras dormía a pesar de los efectos del veneno y la cirugía. Cuando Bolt hizo ademán de irse, el samurái lo siguió obedientemente sin pronunciar palabra. Bolt estaba agradecido de no tener que convencer a Tetsu de que estaba en condiciones de levantarse y caminar de nuevo. Estaba seguro de que Ikari lo habría encadenado a la cama. Shichi los guió por los senderos arenosos que hacían las veces de calles en Totori. Saludó a la gente, incluso a la gente a la que no debía. Más de una vez, Bolt creyó haber visto una expresión asesina en el rostro de un hombre cuando Shichi pasó junto a ellos. Mantuvo una conversación rápida y agradable con los vendedores que ofrecían sus productos robados. Incluso dejó que algunos niños de la calle lo estafaran para que saliera de su RI, mientras otros dos niños le robaban los bolsillos. Eso solo hizo que el sentimiento de que algo estaba mal resonara más fuerte en la mente de Bolt. Bolt estaba agradecido de que nadie hubiera intentado robarle. No es que tuviera nada en los bolsillos, todo estaba guardado en un sello, pero no quería averiguar si Tetsu le exigiría a los samuráis el castigo por el robo. A ellos les encantaba cortar las manos. Finalmente, llegaron a una gran serie de carpas de colores brillantes. Era una especie de bar. Tenía mesas y sillas de madera desgastada cuyas patas no eran todas del mismo largo. Las camareras iban escasamente vestidas y servían barriles llenos de vino de arroz a los clientes. Algunas se besaban apasionadamente donde estaban sentadas, sin molestarse en buscar privacidad. Bolt corrió tras Shichi, quien los condujo hasta una mujer mayor de cabello canoso que estaba limpiando una taza de porcelana. «Hola, señora», gritó Shichi a modo de saludo, sin importar lo fuerte que estaba hablando. Varias personas levantaron la vista de sus bebidas. «Aquí está en la parte de atrás», dijo la anciana, sin ningún interés. Ni siquiera levantó la vista de su taza. Habían erigido una pequeña tienda de campaña en la parte trasera de la taberna y, a diferencia de las demás, esta era completamente oscura. No se filtraba luz a través de la tela de colores brillantes. Solo había oscuridad. Bolt se puso en guardia de inmediato. Sintió que el chakra se acumulaba en sus ojos contra su voluntad. Su jutsu se hacía notar. Bolt se rindió. No se estaba escondiendo. No allí, ya no. La oscuridad se disipó, dando paso a un mundo formado por fuego azul. Había un puñado de sillas y mesas esparcidas por la habitación, una estantería en la esquina que estaba llena de pergaminos y un hombre solitario sentado en un sillón en el otro extremo de la tienda. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, pero no estaba sumido en sus pensamientos.
Los estaba mirando directamente. Bolt podía ver el chakra de dos guardias entrenados que se escondían fuera de la vista, justo detrás de él. Pero nada podía esconderse del Byakugan. El corredor, eso era lo único que Bolt podía pensar sobre el hombre, les hizo un gesto para que se sentaran. Incluso en la oscuridad, sabía que Bolt podía verlo. Lo cual tenía sentido. Era un corredor de información. Su trabajo era saber cosas. Saber que un criminal altamente peligroso de la hoja estaba en su ciudad, incluso temporalmente, era algo que él sabría. Y, si era inteligente, investigaría los poderes y habilidades de dicho criminal. Bolt sabía que el corredor sabía que tenía el Byakugan. Bolt tomó asiento y guió a Tetsuya Shichi hacia adelante. Tetsu parecía tenso. No le gustaba no poder ver. Bolt le dio un golpecito en el hombro, una vez, para hacerle saber que estaba bien. Él podía manejar las cosas. Y, bueno, si necesitaban luz, los relámpagos emitían mucha. Bolt Uzumaki, dijo el corredor. Su voz era profunda y grave, como si hubiera fumado demasiados cigarrillos en su vida. Bolt pudo ver que era un hombre mayor, tal vez de unos 40 o 50 años. Probablemente era cierto. ¿Qué puedo hacer por usted? Bolt presionó su dedo índice contra su antebrazo. Hubo una voluta de humo y una descarga audible de chakra. Bolt vio que los dos guardias detrás del broker se tensaban y buscaban sus armas, pero el broker les hizo un gesto para que se fueran. Bolt colocó una maleta con Ri sobre la mesa y se la deslizó al hombre. El broker era rápido y metódico en sus movimientos, como si hubiera realizado la misma acción muchas veces. Probablemente lo había hecho. Abrió el maletín, examinó rápidamente su contenido, lo cerró y se lo pasó a uno de los guardias. Veo que este será el comienzo de una relación muy beneficiosa, señor Uzumaki, dijo el corredor. ¿Qué le gustaría saber? Han corrido rumores de asesinatos en el norte, explicó Bolt inmediatamente. Hay gente que desaparece por la noche, cerca de la luna llena, y que vuelve a sus casas unos días después. Sé que la piedra oculta ha enviado ninjas a investigar y han hablado de hombres que estaban vacíos por dentro. Encontraron cadáveres, un verdadero cementerio, en las montañas del norte. ¿Qué sabes tú al respecto? Ah, dijo el corredor, exhalando audiblemente. Hubo un destello de llama cuando encendió un cigarrillo. Bolt arrugó la nariz ante el penetrante olor a tabaco. Era diferente a los de la hoja. ¿Estás hablando de la araña de la arena? Exhaló una gran bocanada de humo. La araña de la arena, dijo el corredor, dando otra calada a su cigarrillo. Tsuchigumo. Ni siquiera yo sé mucho sobre él. No mucha gente sobrevive a un encuentro con él. Bolt no pasó por alto el hecho de que el broker se refirió a Tsuchigumo como un eso, no como un él o una ella. He enviado agentes al norte para espiar a la araña, pero nunca regresan con vida. Bueno, no en el sentido tradicional. ¿El sentido tradicional? Preguntó Bolt. Hasta donde él sabía, solo había un tipo de vida. El corredor asintió. Tenías razón acerca de los hombres huecos, como tan acertadamente lo expresó la piedra. Pasa por la horca al salir. Verás a qué me refiero. Bolt frunció el ceño. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Un nombre y una ubicación general? La Tierra del Viento es un país grande. Podría llevar años explorar el norte y encontrar Tsuchigumo, dijo. El corredor se rió entre dientes. Si estás buscando a la araña, te deseo suerte y una muerte rápida. Eso es todo lo que sé. Los demás te contarán historias de medias verdades y fantasías. Mi información es confiable y, lo que es más importante, verdadera, respondió, despidiendo a Bolt con un gesto. Fue el despido más claro que Bolt había visto jamás. Quejándose por la pérdida de casi 1.000.000 de Ri, salió de la taberna con toda la ira que pudo reunir. Se dirigió de nuevo a la clínica en la que se suponía que estaba enterrado, pero se detuvo un momento para seguir el consejo del corredor. La horca era poco más que un saliente de piedra que se extendía desde los riscos rocosos alrededor de los cuales se había construido la ciudad de tiendas de campaña de Totori. Unas gruesas cuerdas tejidas rodeaban la piedra. Había cuerpos colgados del cuello. Hombres y mujeres, e incluso algunos niños. La mayoría de los cadáveres eran poco más que huesos y piel momificada. Pero había unos pocos. Esos pocos estaban muertos, eso era lo que Bolt podía ver, pero no se descomponían. Estaban tan completos como cuando estaban vivos, pero su Byakugan podía ver que sus ojos estaban ciegos y vidriosos. Sus extremidades habían sido cercenadas a la altura de la cintura y los hombros, dejando agujeros oscuros y abiertos. Pero un cadáver, sobre todo, atrajo la atención de Bolt. Era una mujer joven, quizá de no más de 14 o 15 años.
Tenía un parecido asombroso con la madre de Inojin. Piel pálida, pelo largo y rubio. Sus ojos de jade lo miraban fijamente, fríos y sin vida. Pero había sido cortada con hilo a la altura de la cintura, justo por encima de la cadera. Bolt avanzó, temiendo lo que iba a encontrar, pero rezando por encontrarlo de todos modos. Se paró debajo de su cuerpo colgado y miró hacia arriba. Esperaba encontrar vísceras y sangre, pero no fue así. No encontró nada. Ella estaba vacía por dentro. Hueca. Bolt retrocedió. Parpadeó, su jutsu se desvaneció. Se estremeció, sintiendo una mano fría que le recorría la columna de arriba a abajo. El camino de regreso a la clínica fue casi silencioso. Bolt podía notar que Tetsu había estado tan perturbado como él. Incluso Shichi, tan bullicioso y feliz, había sido sometido. La mujer colgada había tenido un aspecto tan humano. Tan real. ¿Qué podría haberle sucedido para convertirla en eso? Un cascarón de mujer. En el sentido más literal, Bolt ni siquiera se inmutó cuando Ikari lo arrojó de nuevo a la cama en cuanto regresó. Ella, literalmente, lo encadenó a su cama de hospital. Probablemente podría escapar si quisiera. Pero no lo hizo. Bolt quería pensar. Tenía una sensación de terror en el fondo de su mente. Una idea. Una idea tan oscura y retorcida que no quería considerarla por miedo a que se manifestara como verdad. Sabía de un hombre hueco. No personalmente, solo por haber leído. Nagato tenía mucha información sobre todos los miembros de Akatsuki. Sobre sus poderes, sus habilidades, sus fortalezas y debilidades, su historia. Sasori de la Arena Roja era un hombre hueco. Bolt temía pensar que la mujer que veía hoy era una marioneta humana. Pero, en su corazón, sabía que era verdad. Eso era lo que era. Una marioneta. Una mujer que había sido asesinada y convertida en una cáscara literalmente ambulante y parlante de su antiguo yo. Una esclava de la voluntad de un titiritero. Tsuchigumo era un titiritero humano. Mataba a cientos de personas y creaba un ejército de marionetas tan realistas que no se las podía distinguir de la carne y la sangre reales. Fue un crimen contra la humanidad. Y Bolt le haría pagar.